Compartir la palabra del Señor es un privilegio muy grande, pero a la vez es una responsabilidad muy grande. Y compartir la palabra de Dios no es posible para personas que no están en línea y en correcta conexión con su Espíritu Santo, puesto que hoy en día se está enseñando muchas cosas que son falacias, herejías, muchas mentiras, y en verdad no tan solo hace errar a todo un pueblo, sino que también a aquellos que son predicadores y que no están hablando conforme al Espíritu del Señor y al Espíritu de la palabra del Señor. Estamos de alguna manera todo bajo la exposición pública delante de los ojos de Dios, y tenemos que tener siempre el temor y el cuidado de enseñar lo que es correcto. Así que, amados hermanos, les ruego que ustedes escudriñen la palabra en su casa y que sean personas que lleguen a alcanzar el testimonio del Espíritu Santo para no ser confundidos y para no ser engañados. Y le doy gracias a muchos hermanos por sus oraciones por mi vida, para que el Señor también me permita ser simplemente una herramienta, un siervo inútil que habla la palabra del Señor conforme a lo que está escrito. Estamos aprendiendo todo este tiempo el conocer al Dios que adoramos. Y esto, por lo menos en mi vida, ha traído un fruto muy grande. Y yo estoy enamorado de Cristo. Y ahora puedo conocer muchas cosas más que antes no la conocía. Y creo que usted también tiene esta necesidad y esta responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios para que usted también pueda crecer y agradar al Padre. El salmista decía en el Salmo 119: en tu ley, en tus dichos, meditaré. Y he guardado en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti. Cuando hay personas que no retienen la palabra de Dios en sus vidas, somos propensos a cometer pecado, a pecar permanentemente delante del Señor, porque no conocemos muchas veces lo que hacemos y no sabemos si lo que hacemos está siendo agradable a los ojos del Padre. Entonces siempre la exhortación va a ser: escudriñe la palabra, medite de ella de día y de noche, para que todo lo que haga sea prosperado. Josué capítulo 1 dice esto. Y si usted toma esta verdad y esta realidad espiritual, le aseguro que usted será contado entre todos los que hay en el mundo que en verdad dan el tiempo al Señor para escudriñar la palabra, para crecer y para poder tener justamente una vida que agrade al Padre. Cuando el apóstol Pablo decía que todos debemos, por necesidad, que es necesario comparecer ante el tribunal de Cristo, no es el tribunal de Cristo lo mismo que el gran trono blanco, ¿sí? El tribunal de Cristo no es para condenación, es una palabra traducida del griego que hace referencia a plataforma de recompensa. ¿Vio cuando los atletas corrían, sí, y ganaban alguna medalla olímpica? Hay 3 plataformas y hay numeritos 1, 2 y 3, ¿sí? Cuando alguien está en la plataforma número 1 es porque ha sido el premio mayor, la medalla dorada, y entonces allí es donde se lo galardona, ¿sí? Con oro, con plata y con bronce. Estas 3 dimensiones de conquista o de triunfo, haber alcanzado, es lo que hacía referencia el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es un trono de condenación, porque nuestro juicio fue llevado a cabo en la cruz del Calvario, y los que en verdad han sido transformados y regenerados por la obra del Espíritu Santo han sido transformados en personas nuevas, justificados, transformados, ser participantes de la naturaleza de Cristo. Y por esa razón es que aquí encontramos que el apóstol Pablo dice que es necesario que todos los atletas en Cristo, ¿sí?, sean galardonados, sean personas que reciban recompensa. Esto no hace referencia al tema de cómo hemos tratado nosotros el pecado en nuestra vida, porque eso ya ha sido resuelto por Cristo en la cruz del Calvario, sino es qué hemos hecho nosotros con la vida nueva que nos ha dado, cómo nos hemos conducido, cuál ha sido el estilo de vida
A partir del momento en que la declaración legal desde el trono del Padre fue justificado. Cuando alguien es justificado, no es otra cosa más que una persona libre para comenzar a vivir una vida que agrade a los ojos del Padre. Pero muchas personas que han sido declaradas justificadas no han vivido como tales, sino que han empezado a manifestar actitudes que son bochornosas, ofensivas y provocativas ante los ojos de Dios. Entonces uno llega a preguntarse, ¿verdaderamente esa persona entiende lo que es ser justificado? Segunda pregunta, ¿en verdad esa persona ha sido justificado? Porque cuando Dios es el que justifica, es porque la obra del Espíritu Santo comienza el proceso en nosotros de la santificación. Y santificarnos es todos los días purificarnos cada día más. Y la Escritura nos muestra las cosas que nosotros necesitamos para purificarnos. Número 1, la sangre del Cordero. Número 2, la palabra. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Y número 3, la intimidad en oración con el Señor. Hay personas que no leen la palabra de Dios, hay personas que no tienen intimidad con el Señor y hay personas que no conocen ni siquiera el valor de la sangre de Cristo, que fue eficaz para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Entonces, esta noche quiero hablar algo que panorámicamente toqué este jueves. Y quiero tener la oportunidad de hablarle a su corazón esta noche, porque cuando el jueves abordamos el tema de la ira de Dios, sé que para muchas personas al principio ha sido un poco duro y complicado entender o llegar a pensar de que nuestro Dios es un Dios que manifiesta ira. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la imagen del Dios que nosotros hemos heredado, ya sea de un sistema religioso o ya sea el Dios que nosotros hemos creado con nuestra imaginación. Y hemos hecho un Dios que simplemente hablamos que es un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios que nunca se enoja, pero sin embargo, en la Escritura, si usted toma el trabajo de buscar la concordancia bíblica, va a encontrar que hay muchos más referencias acerca de la ira de Dios, de la furia de Dios, del furor del Señor, de su enojo, que del amor de Dios. Porque toda la Escritura es correctiva. Dice el apóstol Pablo que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para enseñarnos, para convencernos, para instruirnos. O sea que el carácter de la Escritura es para que nosotros lleguemos a ser hombres y mujeres perfectos ante los ojos de Dios. Si yo no estoy dando lugar a la palabra de Dios en mi vida, naturalmente la obra va a ser siempre entorpecida por algo que nosotros hemos aprendido mal, hemos vivido mal y hemos confundido muchas veces el concepto. Y hoy voy a hablar justamente de lo que significa ser regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Ser transformados. Ser nosotros personas que participamos de la naturaleza divina de Dios. Y lo que había hecho mención el jueves pasado, y fue en forma panorámica, justamente es acerca de qué es en verdad ser una persona regenerada. ¿Qué es en verdad ser una nueva criatura? Y eso lo vamos a encontrar nosotros en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es el versículo, uno de los más conocidos y más utilizado para evangelizar, pero naturalmente es el más incomprendido de todos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Usted lo conoce de memoria. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Para poder hablar esto, y es un tema que yo considero que es muy importante, yo necesito pedirle un favor. Primero, que ponga en vibración su celular o lo apague, porque no me gustaría que usted interrumpa lo que su hermano está recibiendo. Me gustaría también que traten de frenar un poco el movimiento de atrás, porque a mí me perturban también, ¿sí? Entonces, yo voy a pedir que tratemos de entender, porque esto no es una prédica, estos son verdades bíblicas tocantes a su salvación. Y si usted se va en esta noche sin entender y sigue cometiendo
cosas que ante los ojos de Dios son delitos, usted debería preocuparse por su salvación. Yo quiero hablarle en esta noche acerca de la verdad de la palabra de Dios, porque esa verdad es la que nos transforma a nosotros. Amén. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora vamos a decir juntos este versículo en voz alta. Vamos. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo quiero que usted, si tiene la posibilidad de subrayar en su Biblia, seguramente ya lo tiene subrayado, pero resalte únicamente esto, ¿sí? Nueva criatura es. Nueva criatura es. La pregunta que hacía el jueves, y probablemente los que están en jueves la van a responder, o si son solidarios se van a callar, pero la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí van a entrar en el cielo sabiendo que todos sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos van a entrar al cielo diciendo, todos mis pecados han sido perdonados? ¿Ninguno va a entrar al cielo? Mire, es verdad, Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Voy a hacer mejor la pregunta. ¿A cuántos de ustedes creen y saben que sus pecados han sido perdonados? Todos sus pecados. ¿Sabe qué es todos sus pecados? ¿Pasado? Mire, pasado lo dicen. Pasado, presente. No se anima a decirlo, ¿no? Vamos. Pasado. Es más, yo diría pasado, presente y futuro. ¿Qué problema tenemos con el futuro, no? ¿Por qué podemos decir nosotros que hemos sido perdonados todos nuestros pecados? Porque la obra de Cristo fue suficiente para perdonar. Ahora, sabiendo yo que mis pecados han sido perdonados, ¿quiere decir que ahora yo puedo hacer lo que se me antoja? ¿Por qué? Porque ya no sería pecado, sino que sería transgresión. ¿Y qué es transgresión? Conociendo que esto ofende a Dios y hacerlo, ya no hay más sacrificio por el pecado. La palabra pecado es una palabra griega que es anomía, que significa errar el blanco. Por ejemplo, si a mí me dan un arco y una flecha y me ponen el blanco allí, nunca tiré yo del arco y flecha, seguramente los primeros 150 tiros lo voy a errar. Porque no soy experto, ¿sí? Voy a errar y voy a hacer fuerza y voy a errar. Cuando yo estoy errando el blanco es porque yo no sé controlar esto, yo no sé dominar esto, por lo tanto siempre voy a errar el blanco. Esa palabra hace referencia a anomía, que es errar el blanco. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en la naturaleza pecaminosa que gobernaba nuestra vida, jamás nosotros podíamos obedecer a Dios. Jamás podíamos agradar a Dios. Jamás podíamos nosotros entender a Dios ni conocerle a Dios, porque nuestra vida estaba muerta en delitos y pecados. Por lo tanto, éramos esclavos del pecado. Y cuando alguien es esclavo de alguien, no puede decirle que no. Va a pecar por obligación. Entonces, pecado es errar el blanco. Pero la palabra transgresión es otra palabra griega que es la palabra amartía. La palabra amartía significa conociendo, tirar a errar. Yo a propósito saco el blanco y tiro afuera. Estoy haciendo referencia a que ella ejerce mi voluntad. Lo que a Dios en verdad le irrita y la ira de Dios se enciende es cuando mi pecado no está resuelto ante los ojos de Dios, no porque Él no lo pueda resolver, sino porque yo no he resuelto ese asunto. Todo el mundo quiere tener una relación con Dios, pero tener una relación con Dios significa tener una relación con el pecado.
Porque yo no puedo descuidarme de lo que aún seguimos nosotros en esta naturaleza. Donde el apóstol Pablo dice claramente en Romanos capítulo 7 que la ley del pecado está en mis miembros. Y por eso para él era un negocio morirse y salir de ese cuerpo pecaminoso. ¿Me va siguiendo? Muy bien. Entonces quiere decir que Cristo nos perdonó de todo pecado, ¿sí? ¿Cuánto dicen? A mí me perdonó todo pecado. Muy bien. ¿Eso te habilita para entrar al reino de los cielos? Si Él te perdonó todos tus pecados, ¿podés entrar al cielo, sí o no? Muy bien, aquí está el punto donde quiero aclarar. Nadie entra al cielo por haber sido perdonados sus pecados. Solamente van a entrar al cielo los que han sido perdonados sus pecados, pero los que han sido regenerados, transformados en una nueva naturaleza, en la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos simplificado muchas veces el ser salvos, el entrar al cielo, simplemente por repetir una oración y decir, ya está, ya sos salvo, ya repetiste la oración y vamos para el cielo. No nos vamos nada al cielo. Porque ir al cielo significa que únicamente puede entrar uno que descendió. ¿Quién es el que subirá? Sino aquel que descendió. Cristo es el que descendió y es el único que ascendió. Y nosotros, para poder ascender a los cielos y estar en la presencia del Padre, no hay otra manera que resaltar en ese versículo que acabamos de leer la palabra en Cristo. Si yo soy una persona que estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Ahora, ¿por qué soy una nueva criatura? Porque la nueva criatura no soy yo. La nueva criatura es Cristo, porque Él es la nueva naturaleza que yo no la tengo. Yo en Cristo soy nueva criatura porque Él es la nueva criatura. El nuevo hombre es Cristo y yo en Él soy un nuevo hombre. Nosotros participamos de la naturaleza divina de Cristo. Ahora, quiero corregir el error más grande que hemos cometido todos desde hace muchos años. Siempre hemos dicho que todos nosotros tenemos dos naturalezas. Siempre hemos dicho nosotros que tenemos la naturaleza pecaminosa de la carne y tenemos la naturaleza divina que es Cristo en nosotros. ¿Y saben qué es lo que ha provocado esta confusión? Ha provocado de que nosotros justifiquemos con toda legalidad nuestras tentaciones y pecados delante de los ojos de Dios, diciendo, bueno, es que pasa que todavía soy de carne, es que pasa que todavía soy humano. Y ahí está el problema. Vamos a entender que el único que tiene dos naturalezas, el único en el universo que tiene dos naturalezas es Cristo. Si usted me acompaña a Filipenses capítulo 2, vamos a poder entender lo que dice el versículo 5. Y este versículo que el apóstol Pablo revela acá en las Escrituras, hace referencia a quién es el único que tiene la doble naturaleza. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir, no el ser. Nosotros no podemos ser como era Él porque solamente Él puede tener estas dos naturalezas. El sentir es otra cosa, es entender simplemente lo que Dios hizo para que mi sentir sea en el Espíritu para corresponder a la obediencia del Padre. Pero dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, Él era 100% Dios, Él es 100% Dios. Ponga un versículo paralelo para que usted lo escudriñe en su casa. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Habla de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo que estuvo en este mundo, toda la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Él. Por lo tanto, Cristo, Jesús,
el Hijo de Dios es 100% Dios. Fíjese usted lo que dice después. Siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No es que dejó su deidad, sino que Él puso a un costado momentáneamente la manifestación de todo lo que es atributos de su poder de Dios. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar la naturaleza que Él había tomado, la naturaleza de ser hombre. Diga conmigo, Cristo es Dios y es hombre. Vamos, dígalo, Cristo es Dios y es hombre. Por eso la Escritura dice que Él, nuestro sumo sacerdote, Él se compadece realmente de nosotros porque sabe todo lo que nosotros vivimos, porque Él también padeció las tentaciones, Él también padeció todo sufrimiento. Pero sin embargo hay algo que debemos rescatar. Dice la Escritura que aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Jesús era Dios y por qué Jesús era hombre? ¿Por qué? Porque si no hubiese sido Él de dos naturalezas, nunca Dios puede morir. Sin embargo, la evidencia de la vida nuestra ha sido justamente a causa de su muerte. Porque Él muere, nosotros vivimos. Pero no podemos decir como muchos por allí andan diciendo, incluso confundiendo a la gente, que el que murió es Dios. Dios no muere. Él no puede morir. Es más, Oseas capítulo 13 dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Él es el que tenía la autoridad y Él es el que tiene la autoridad sobre la muerte, porque Él destruyó en su propia carne. Hebreos 2:14 dice justamente esto, que Él destruyó en su propia naturaleza, en su propia carne, aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás. Pero dice la palabra de Dios, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Quiero que quede claro esto. El único que tiene dos naturalezas es Cristo. ¿Por qué nosotros dijimos muchas veces que nosotros teníamos dos naturalezas? Y probablemente hasta esta noche usted estaba convencido de que usted tenía dos naturalezas. Simplemente nosotros hemos buscado en la palabra argumentos para poder convencernos, cosa que yo mismo estaba convencido. Pero conociendo acerca de los atributos de Dios y estudiando los atributos de Dios, me di cuenta de que nosotros nos hemos escudado detrás de la naturaleza pecaminosa y allí justificábamos nuestras faltas. El apóstol Pablo da un versículo contundente para evidenciar que nosotros no tenemos dos naturalezas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Diga usted conmigo, por favor, ya no vivo yo. Pero yo lo veo que está vivo. ¿Cómo es esto? Yo puedo decir, ya no vivo yo, pero ¿usted me ve vivo? ¿Sí o no? ¿O me ve así? ¿Me ve vivo o no me ve vivo? Pablo decía, ya no vivo yo, pero sin embargo él estaba vivo. ¿Cómo es el tema? Aquí nosotros empezamos a voltear una gran fortaleza en nuestra mente de años. Mi vieja naturaleza. La naturaleza que aún se deleita en el pecado. Hermano, ¿por qué vivís así? Hermano, ¿por qué te deleitas en las cosas del mundo? Es que sabe, hermano, que tenemos esa lucha, ¿no? En las dos naturalezas. La palabra enseña de que esa naturaleza pecaminosa fue crucificada cuando Cristo fue crucificado.
Y Pablo puede decir, ya no vivo yo, ya no tengo dos naturalezas, ya no hay dos naturalezas en mí. Sino que Cristo, que Él es la nueva naturaleza, Él es la nueva criatura, Cristo es el que vive en mí. ¿Quién puede entrar a los cielos sino el que descendió? El que descendió es Cristo y Él es el que ascendió. Si yo entiendo esto, puedo empezar a darme cuenta de que la palabra de Dios no miente y dice que yo soy una persona que ha sido crucificada cuando el Padre determinó que Cristo sea quebrantado, que Cristo sea el que muera y no yo. Porque en vez de una cruz tendría que haber habido millones de cruces para crucificar a todo hombre rebelde. Pero sin embargo, el profeta Isaías en el capítulo 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que todo lo que nosotros teníamos, maldiciones, pecados, toda inmundicia, fue a la vida de aquel Cordero sin mancha, que iba a ser aquel que cargó nuestros pecados. Ahora es curioso entender cómo la palabra de Dios dice que aunque Él no cometió pecado, se hizo pecado para que nosotros seamos hechos bendición. Para poder entender esto, amados hermanos, deberíamos ir nosotros al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Y probablemente en el antiguo pacto esta sea la muestra más evidente de la conversión genuina, de la regeneración, de la transformación, ya profetizada por Dios, tanto para el pueblo de Israel como para todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Ezequiel capítulo 36 hace referencia de la restauración futura de Israel. No era para ese momento, puesto para que se cumpla esa profecía, tenía que llegar nada más y nada menos a que todo lo que se había profetizado y lo que se había anunciado como promesas a Abraham se cumpliesen en Cristo. Gálatas 3:16 dice, porque a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Para que Israel llegase a alcanzar esta promesa, debía ser ejecutado nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que iba a ser inmolado. Y para que esa realidad se transforme no tan solo como una buena noticia de Dios para Israel, sino también para todo aquel que cree. Porque cuando Jesús resucitó, también escogió al apóstol Pablo para que lleve esta buena noticia a los gentiles, de que ya no había judío ni griego, que no había gentil, no había pueblo escogido, sino que era ahora una nueva nación. Entre dos pueblos se hizo uno solo. Pero probablemente estemos aquí en este versículo, en este capítulo 36 de Ezequiel, en la evidencia más grande de la regeneración que hace Dios en promesa y en Cristo ahora para nosotros una realidad. Dice el versículo 24, 36, 24, Ezequiel 36, 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esto hace referencia al rescate. Esto hace referencia a lo que Dios hace. Y por favor, si usted tiene lapicera en su mano, quiero que usted subraye todos los verbos que hacen mención a la actividad de Dios, lo que Dios hace. Por ejemplo, tomaré. Usted va a encontrar allí que es Dios el que va a buscarlo, Dios el que va a traerlos, Dios el que los buscó, los encontró y los trajo. Yo los tomaré. Ahora dice el versículo 27, y aparece nuevamente, y pondré, versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿De quién es la tarea?
¿De usted o de Dios? Dios es soberano. Esto lo hago yo. Jonás capítulo 2:9 dice: la salvación es de Jehová. El único que salva a las personas es nuestro Dios soberano. Por más que yo repita 15,000 veces la oración del arrepentido, y si Él no ha determinado que sea yo un escogido, no voy a ser salvo. Fíjese usted la escritura: yo los tomaré, los traeré y esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Ahora el versículo 26 dice: os daré un corazón, ¿cómo? Nuevo. Y pondré espíritu, ¿cómo? Nuevo dentro de vosotros, al lado del corazón de piedra. ¿Qué hace Dios con el corazón viejo? Lo arranca. ¿Qué hace Dios con tu naturaleza vieja? No puede estar las dos. ¿Me entiende? Te daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra. Un corazón que no sirve. Un corazón endurecido. Yo quitaré tu corazón de piedra, dice el versículo 26. Y os daré un corazón de carne. Un corazón vivo. Está haciendo referencia a un corazón que tiene vida, que responde al llamado. Ese es el corazón que hacía referencia a Dios cuando le decía a Samuel: úngelo a David, úngelo, porque él es conforme a mi corazón. Fíjese usted que los escogidos de Dios experimentan el ser traídos, el ser lavados. Es lo que yo les decía: ser lavados es ser perdonados. Pero con ser perdonado no es suficiente. Viene ahora la otra parte, que es la transformación, hermanos. Es que usted llegue a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ser una nueva criatura significa ser totalmente diferente a lo que era. Porque usted ya no tiene ese corazón. Porque su naturaleza, que dominaba con todo apetito y se deleitaba con todo apetito en la carne, usted ya no la tiene. Por lo tanto, hoy, si usted accede a las tentaciones y se deleita en las cosas del mundo y vuelve a participar de las cosas del mundo, dándole lugar a los apetitos de la carne como si fuera que no ha sido regenerado, lo está haciendo en contra de la voluntad y la santidad del Espíritu de Dios en su vida, y esto se llama transgresión. Por eso dice la palabra: aquí ya no hay nada más por hacer. Hemos excusado nuestras iniquidades por decir que yo tengo una vieja naturaleza. Si usted está en Cristo, ¿sabe dónde está su vieja naturaleza? Crucificada. Porque Cristo destruyó en su carne los pecados y las iniquidades de todo el mundo. ¿Cuántos están viendo esto, hermanos? Ahora veamos por favor lo que dice justamente el versículo 27. Primero comienza por lavarlos, es el perdón. Segundo, sigue con la transformación, la regeneración, una nueva naturaleza. Quitaré. No tiene usted dos corazones. Usted no tiene dos naturalezas, hermano. ¿Cuántos se están enterando por primera vez de esto? Todos lo sabían. ¿Por qué no me contaron? Yo no lo sabía. ¿Cuántos están entendiendo hoy esta verdad? ¿Sí? Diga conmigo: no tengo yo dos naturalezas. Porque, hermanos, si yo quiero entender que el único que hizo esto es Cristo, es porque Él es el único que tiene dos naturalezas. Pero sabe, nuestro Señor tiene una gloriosa ventaja: jamás manchó su naturaleza humana. Jamás manchó su naturaleza humana, si no dejaría de ser Dios. Otro error que cometimos es decir: todos mis pecados fueron sobre Él.
Y parece bíblico. Pero hermanos, no fueron mis pecados a Él, sino la paga de mi pecado fue sobre Él. La imputación de mi culpa fue sobre Él. Yo debía pagar, pero el que pagó fue Él. Pero Él no vivió el pecado sexual. Él no vivió la mentira, Él no vivió la promiscuidad. Él no cometió pecado. Él es el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto. Así como el sumo sacerdote antes de degollar a su Cordero lo examinaba por 4 días y decía: este Cordero está perfecto, está apto, no hay defecto alguno. Entonces lo sacrificaba. Fue el mismo grito que Poncio Pilato, después de azotarlo, dijo: yo no hallo ningún mal en este hombre. Ese grito de que era el Cordero perfecto lo terminó dando Poncio Pilato. Y entonces Jesús, como el Cordero, enmudeció su boca y fue llevado al matadero. Y allí vemos nosotros, hermanos, de que muchas veces hemos confundido conceptos y decir: todos mis pecados fueron sobre Él. Hermanos, no es así. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó incorruptible y porque Él ascendió incorruptible. Y esa nueva naturaleza es la que yo debo entender. ¿Sabe por qué el Padre imputó nuestros pecados sobre Él? Porque Él murió y no yo. Él murió y no usted. ¿Entiende lo que acabo de decir? Muchas veces decimos: no, pero si la Biblia dice que, claro, eso es lo que dice la Escritura, para que usted entienda que nuestros pecados siguen estando con nosotros mientras nosotros estamos en la carne. Eso decía Pablo: la ley del pecado está en mí, pero yo he aprendido a tener gobierno, gloriándome sobre mis debilidades, gobernando mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando yo digo y me confieso que soy débil, es entonces cuando soy fuerte. Yo quiero ser transformado, quiero dejar este cuerpo miserable, pero si tengo que quedarme es por amor a vosotros. Por eso Pablo dice: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Limpiaré con agua, perdón de los pecados, pero les daré un nuevo corazón y quitaré el corazón de piedra. Regeneración es la transformación. Y así como la Escritura siempre hizo referencia a que para que haya vida debe haber un soplo, debe haber una expresión divina. Sopló aquel polvo y pasó el hombre a ser un ser viviente. Sopló aliento de vida. Ese soplo de Dios, ese ruaj de Dios, ese aliento que trae vida, es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús le decía a Nicodemo: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque tiene el nacimiento de arriba, porque tiene el nacimiento del Padre. Y dice la Escritura que no tan solo Él quitará el corazón de piedra, sino que te dará un nuevo corazón. Y dice el versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Amados, preste atención, por favor, no se distraiga, porque aquí está la evidencia de los verdaderos hijos de Dios. Solamente el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Cristo resucitado, del vivificado para darnos vida a nosotros, solamente el Espíritu del Cordero de Dios va a ser reposado sobre un nuevo corazón, sobre una vida regenerada. No tiene parte la santidad de Dios con ninguna inmundicia de un corazón viejo, con una naturaleza vieja, hermanos.
Entonces podríamos decir, ¿cómo es posible que hay tantos cristianos que dicen que son cristianos, pero allí andan fornicando, allí andan fumando, viendo pornografía, entremetiéndose en el adulterio, estando en lascivia, en robos, en concupiscencias? Todas las obras de la carne no le ponen fin, no le ponen límite. Allí dicen que son cristianos, pero sin embargo están compartiendo todos los deleites del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Está el Espíritu de Dios allí? No. Porque el Espíritu, Jesús dijo, viene para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. El pecado no es escondido ante los ojos del Espíritu Santo de Dios en la vida de aquel que ha sido regenerado. El que es regenerado no tiene parte con el pecado, se separa totalmente del pecado, no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Y las iglesias están llenas de hombres pecadores que aún no han sido transformados. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Con legalidad Él perdonó todos los pecados. Y dice Hebreos, añadiendo, de todo el mundo. Pregunta, ¿todo el mundo va a ser salvo? No. ¿Cómo hago entonces? Jesús no miente, Él dijo, son pocos los que encuentran la puerta estrecha. Son pocos los que transitan en camino angosto. Ese camino lleva a la vida. Pero Jesús dijo, son pocos. ¿Cómo hago, Señor? Si usted pone el espejo de la palabra de Dios, usted tendrá el testimonio inmediato del Espíritu Santo de quién es usted. Y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Aquellos que tienen un nuevo corazón tienen el Espíritu Santo. Y los que tienen el Espíritu Santo, ¿cuál es el resultado? Dígalo fuerte. Andarán, caminarán, se conducirán por los estatutos. Los estatutos quiere decir los preceptos establecidos por el rey. Usted quiere entrar al palacio del rey, debe hacer lo que el rey ordena. Usted quiere caminar en el camino de la santidad, Isaías 35, no pasará inmundo por ese camino, dice la palabra. Si usted quiere ser una persona que brilla por la luz de Cristo en usted, es por medio de la obra del Espíritu Santo. Habrá posibilidad de que alguien que dice que tiene el Espíritu Santo de Dios no conozca la palabra de Dios. No. Si usted dice que es un hijo de Dios y no conoce la palabra de Dios, y no conoce sus atributos, y no conoce sus decretos, y no conoce sus mandatos, hermanos, ¿quién les mintió diciendo que porque estamos en la gracia no hay ninguna ley? La ley que fue abolida es la ley de Moisés, pero nuestro Dios no es un Dios anárquico. Nuestro Dios es un rey de gloria, un rey de justicia, y tiene sus leyes. Justamente la ley de Dios es la ley del Espíritu. Y si usted no sabe, todos los días Dios está airado contra el impío porque infringen su ley, porque han traspasado los pactos del sempiterno, dice la Escritura. Mire usted, la evidencia de aquello que tienen el Espíritu dice, haré que andéis. ¿Quién es el que hace? Dios. Que andéis en mis estatutos, ¿y qué más? Y guardéis mis preceptos, ¿y qué más? Y lo pongáis por obras. Usted dirá, bueno, pero esto es para el pueblo de Israel. Amados hermanos, esto es para todo aquel que ha sido regenerado por el Señor. El anciano nos exhortó a todos. Y eso es una de tantos mandatos que dice la Escritura. Una de tantas cosas que dice la Escritura. Porque yo no vivo como quiero en el reino de Dios. En el reino de Dios se hace lo que el rey ordena. Y si Él nos llamó, si Él nos escogió, si Él nos hizo participantes de su naturaleza divina, nosotros no podemos no obedecer. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza nueva que tenemos es Cristo. Diga conmigo, Cristo es en mí. ¿Es posible que Cristo desobedezca al Padre? ¿Es posible que Cristo infrinja una ley?
No. Ahora, ¿por qué es entonces que muchos que dicen que son cristianos, hijos de Dios, todo el tiempo están cometiendo infracción a la ley? No es que tengo mi vieja naturaleza. No. Usted acaba de leer que Él arrancó el corazón de piedra. La vieja naturaleza no está más en usted. Ahora Él te dio un nuevo corazón, un corazón que tiene vida. Esa vida es la vida Zoe, es la vida del Eterno, es la vida de Cristo. Esa vida en usted hace de que usted pueda andar en sus estatutos, guardar sus mandamientos y ponerlos por obras. Versículo 28. Habitaréis, en la tierra que di a vuestros padres. Esto no es un lugar físico, esto es un estado espiritual, hermanos. Habitar, estar, pertenecer, permanecer, no es un lugar físico. Muchos han tomado una mala interpretación y entonces han visto la capilla como el lugar donde Dios está. No es el lugar físico, hermanos. Hay gente que a veces me consulta, me llaman por teléfono a casa o a la radio y muchos dicen, ¿sabe? Estoy convencido que yo tengo que seguir lo que ustedes enseñan, pero es que yo no sé si salir de la iglesia, porque esa iglesia hemos nacido nosotros y hemos edificado, y empiezan a llorarle al ladrillo. ¿Usted se acuerda lo que el ángel le dijo a María Magdalena cuando fue a buscarlo en la tumba? Le dice, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Él no está aquí. Él ha resucitado. Él vive. El lugar en que Él nos hace habitar no es un lugar físico, es un estado espiritual. Y los que están en Cristo es imposible que estén dispersos, sino que están en el Espíritu. Pablo decía, yo ausente en el cuerpo, pero presente allí en el Espíritu con ustedes. ¿Cómo es esto de que haya hermanos que no solucionan el tema de su problema con el pecado? ¿Por error? ¿Por ignorancia? ¿O porque no fueron regenerados? La evidencia, hermanos, no se equivoque, no sea engañado, no se confunda usted mismo, no se mienta a sí mismo. Si usted esta noche es una persona que sigue reconociendo, por más que tenga años de iglesia, por más que tenga todos los que usted quiera tener, pero si su vida sigue siendo esclava del pecado, si sigue practicando pecado, si usted no puede decirle que no a este mundo, y el mundo como una aspiradora se prende el switch, lo atrapa, lo absorbe y no puede ser libre, tiene que seguir participando en las obras infructuosas de las tinieblas, déjeme decirle con legalidad del Señor, usted está condenado. Y hay una realidad que es el fuego del infierno, hermanos. Y puede enojarse conmigo por lo que le digo, pero le estoy diciendo la verdad bíblica. Y el arrepentimiento es lo único que nos puede permitir a nosotros alcanzar la salvación, puesto la fe en Jesucristo nuestro Señor. Pero Él dice, yo lo hago. Usted puede ver todo lo que estamos leyendo que es título personal del Señor. Yo los buscaré, yo los limpiaré, yo les quitaré el corazón viejo, yo les daré un corazón nuevo, yo les daré mi espíritu, yo los haré que anden en mis estatutos, yo haré que guarden mis palabras, yo haré que pongan en obras, yo los haré habitar. ¿Sabe qué significa esto? Que la salvación es del Señor. Bueno, pero usted no sabe lo que estoy sufriendo. Mi hogar es un desastre, mi vida es un desastre, estoy enfermo, no tengo dinero, todo me vale mal. ¿Eso justifica el pecado? Y hay otros que pueden decir, gracias Señor, porque yo no soy como este pecador.
Yo congrego todas las veces, doy mis diezmos, hago caridad con los pobres y hasta tengo la Biblia más cara, Señor. Así que, cuando quieras, ¿no? Jesús dijo muy claramente, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedo hacer la voluntad del Padre? No hay dos naturalezas. El único que tiene dos naturalezas es Cristo. Es Dios hombre. Es Dios hombre. Él es Dios, Él es hombre. Él es Dios santo y Él es hombre santo. Amén. Habitar es un estado espiritual, no es un lugar geográfico, ¿sí? No es un lugar. Ahora, fíjense ustedes para que puedan entender el versículo 28 que no está haciendo referencia únicamente para el pueblo de Israel, sino los que entran en ese estado espiritual de ser hijos regenerados por el Espíritu. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis por pueblo. ¿Cómo? ¿No era ya su pueblo? ¿No era Israel su pueblo escogido? Claro, hablaba de otro pueblo. Es como que venga alguien y le diga, ¿cuántos son argentinos acá? Levante la mano. Muy bien, ahora serán verdaderos argentinos. ¿Cómo es que soy argentino y voy a ser un verdadero argentino? Soy argentino. Bueno, Jesús dijo esto a Natanael. He aquí, un verdadero israelita. Y si soy israelita, pero sos verdadero. ¿Cómo? Él no está hablando del documento nacional de identidad. Está hablando de la posición espiritual. Porque Israel es el resultado de la conversión de uno que antes se llamaba Jacob. Suplantador, engañador, astuto. Era el segundo y pasó a ser primero, ¿no? Pero hasta que no luchó con el ángel de Dios, hasta que él no tuvo ese encuentro espiritual, y hasta que el mismo Señor le dice, declárame tu nombre, Jacob es mi nombre. A partir de ahora no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios. ¿Y cómo? Y has vencido. A Dios no te equivoques. A Dios no le has vencido. Has vencido la lucha que tú mismo traías. No es posible nadie vencer espiritualmente si no es dado por el Señor. ¿Me escuchó? Amén. Entonces al pueblo le dice, dice, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué pueblo? Si ya somos pueblo, un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo que es otro, no es ese. ¿Saben cuántos israelitas, cuántos judíos hoy en día no creen en el Mesías? Y aún blasfemaron contra él. Sea sobre nosotros su sangre, le dijeron a Pilato. No pasado 40 años después de la muerte de Jesús, con la invasión de Roma, no cabía lugar en Jerusalén para poner una cruz, para matar a tantos judíos. Las palabras no son inocentes. Sea sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. El plan de Roma era exterminar a todo pueblo judío. Y fíjense ustedes, con el correr de los años, cuántas naciones corrieron sangre del pueblo de Israel permanentemente.
¿Y sabe cómo termina la historia? Con el intento mundial de aniquilar al pueblo de Dios. Pero sin embargo, es cuando entonces el verdadero pueblo de Dios, con el verdadero Rey de Gloria, vendrá a liberar a esa nación. Somos nosotros con Él. Hay algo diferente, hermanos. Usted es un regenerado por el Espíritu. Fíjese en 3 palabras. En el Edén el hombre fue generado. Después del capítulo 3 el hombre pasó a ser degenerado. Sí. Degenerado. Pero el Espíritu Santo provocó una regeneración. ¿Por qué? Porque el primer hombre fue carne, pero el segundo hombre fue hecho espíritu vivificante. Y usted y yo somos nacidos del Espíritu. Por esa razón es que usted y yo no podemos amar al mundo ni deleitarnos con las cosas de este mundo. Probablemente esta noche haya personas que me están escuchando y está tan frío como una estatua de piedra que tiene un corazón de piedra. Está tan insensible que ni siquiera se conmueve por lo que le estoy diciendo. Déjeme decir, hermano, yo no puedo hacer nada para que usted sea sacudido. Porque si hay alguno que estamos diciendo y lo que estamos leyendo, el único que dice que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón vivo es Dios. Si Él no lo hace contigo, yo no puedo hacer otra cosa más que profetizar conforme a la palabra del Señor. Pero amado hermano, este es el mensaje de Cristo. Dice el versículo 29, no tan solo esto, dice, y os guardaré. Mire lo que hace una persona que ha sido renovada, restaurada, vivificada por el Espíritu, regenerada por el Espíritu. Dice que el Señor guardará de todas vuestras inmundicias. ¿Escuchó? Por eso Pablo decía, yo reconozco que la ley del pecado está en mí. Cuando hablamos del atributo del poder de Dios, yo le dije que Dios muestra su poder en lo que nosotros no nos damos cuenta, ¿sabía? Porque hemos reducido solamente para... El poder de Dios está en ese lugar para ver milagros nada más. Si supieran que los milagros son señales para los incrédulos. Creo los milagros, pero Dios usó los milagros para que los incrédulos crean. Pero dice la Escritura que Dios muestra su poder en las cosas que nosotros no lo vemos, que es oculto. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan poderoso que no permite que la naturaleza inicua, perversa del hombre se manifieste en su potencial. ¿Usted qué opinión tenía de Hitler? ¿Se merece el infierno? ¿Sí o no? ¿Y un hombre como Gandhi se merece el cielo? Bueno, es que este hombre era malo, muy malo, pero Gandhi era buenito, era hombre de paz. ¿Alguien se salva por ser bueno? Solamente Cristo es el que puede hacer que una persona se salve, ¿sí o no? Muy bien. ¿Usted es peor o mejor que Hitler? ¿Todos somos iguales? Y aún podemos ser peores. ¿Sabe por qué Hitler sobresalió entre toda la humanidad? ¿Por qué Al Capone? ¿Por qué hombres terribles sobresalieron? Calígula, Nerón. ¿Por qué fueron esos hombres destacados por esos son malos? Porque Dios permitió que lo que había en ellos se muestre un poco más que lo que usted y yo se nos ha mostrado, para que el hombre llegue a entender qué tan perverso es el hombre. Pero Dios muestra su amor, aún restringiendo nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sabe por qué? Porque si todo el mundo debía ser como es naturalmente,
Va a volver a decir el Señor, como Génesis capítulo 6, se arrepintió Dios de haber hecho el hombre la tierra. Dios tuvo que aniquilar a todo ser viviente. ¿Sabe por qué? Porque de continuo era solamente el mal. Ahora Dios ha puesto de su poder para que el hombre no manifieste su iniquidad como tiene que ser. Y por lo tanto vemos nosotros que cuando aquellos que han sido regenerados y tienen el Espíritu de Dios, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Amados, no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino que hemos recibido el espíritu de ¿qué? Poder, amor, dominio propio. No es que yo domino mi propio ser, sino que es el espíritu que me permite a mí dominar. Y es lo que está diciendo acá. Yo los guardaré a ustedes por mi espíritu de todas vuestras inmundicias. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es que nosotros no tenemos doble naturaleza. Tenemos la naturaleza que es vencedora, la de Cristo, que no nos permite a nosotros manifestar nuestra naturaleza hostil, depravada ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que más salen en la página policial que la corriente del Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos cristianos que viven de una manera que no son dignas ante los ojos de Dios? Fíjense en que dice el apóstol Pablo a Tito: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, haciendo cosas peores, abominables ante los ojos de Dios. Pero yo soy un hijo de Dios. Yo soy patrón cristiano, pero no le pago el aguinaldo a mis empleados, lo hago negrear. Hay gente así, ¿no? ¿Tienen patrones cristianos? Bendígalo, ¿no? ¿Cómo es la conducta de aquellos que dicen que son hijos de Dios? ¿Cómo es la conducta de los hijos de Dios? ¿Pagan los impuestos? La Biblia dice: no debáis nada a nadie. ¿Deben todo? ¿Están al día? ¿O vamos a arrancar ese versículo? No, es que este versículo lo arranquemos de la hoja si no nos sirve. Pero la palabra de Dios no nos puede a nosotros dejar tranquilos hasta que estemos en legalidad con el Padre. Dice aquí la Escritura, vamos a ir concluyendo: guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Qué más dice? Llamaré al trigo y lo multiplicaré. Ajá, qué hermoso, ¿no? Y no os daré hambre. Pan de vida, abundancia. Hoy todos quieren ser prósperos, todos corren detrás de la prosperidad. Pacte, hermano, pacte, selle la palabra. Están tomando el atajo y pregúntenle a la Caperucita Roja cómo le fue por tomar el atajo. No se llega por ahí. No se llega con el atajo, no se llega con forma humana, no se llega con fórmulas, no se llega con métodos, no se llega a ningún lado. Para entrar en legalidad de Dios es hacer como Dios lo ha establecido. Yo les daré esto, yo les daré lo mejor del trigo. Yo les daré a ustedes la abundancia, pero lo hace Él. Y no necesita que ande negociando con Dios, hermano. Es todo fruto y obra del Espíritu Santo de Dios. El anciano nos dio una palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando alguien busca primero el reino de Dios, ¿alguien puede buscar si no es dado por el Padre? Nadie puede llegar al Señor si no es dado por el Padre. Nadie puede tener nada si no es dado desde arriba. Versículo 29: os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis, escuche, caminos y vuestras obras que no fueron buenas. Y ¿saben que hay gente que dice que
cristiana, pero no tienen ni siquiera vergüenza de lo que están haciendo. ¿Saben quiénes son los únicos que recuerdan de dónde el Señor los sacó? Que recuerdan lo que el Señor hizo por ellos. ¿Usted es agradecido al Señor de lo que te sacó? ¿Usted sabe, es consciente de dónde te sacó el Señor? ¿De qué estado de vida estabas? Y cuando ustedes recuerdan lo que hacían, ¿le agarra vergüenza? ¿A cuánto le da vergüenza? ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados, hemos sido salvados. Es la legalidad de Dios. Y uno cuando ya ve, cuando ya tiene ojos espirituales, cuando tiene vida, y uno dice, Dios, ¿cómo puedo haber hecho esto? ¿Cómo pude haber vivido esto? Allí es donde empezamos a ver nosotros el fruto del verdadero arrepentimiento. Os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, dice el Señor. ¿Cómo? Se nos acaba de caer todo, ¿no? Esto no lo hago por ustedes. Dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubrid de confusión por vuestra iniquidad, casa de Israel. ¿Cómo es que no lo hace por nosotros? Vamos a ver qué dice y voy a cerrar el mensaje. ¿Cómo es que Él no lo hace por nosotros? Mire que si no es favorable y no es realmente tremendo, porque todo dice que Él lo hace Él. Nos buscó, nos limpió, nos dio un corazón nuevo, nos quitó el corazón viejo, nos dio un espíritu nuevo, nos permitió que andemos en sus estatutos, guardemos sus mandamientos, que pongamos en práctica la obra del Señor, la palabra del Señor. ¿Cómo es que no lo hace por nosotros? ¿Quién lo dice esto? Muy bien, dice el versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. Y por favor preste atención que voy a concluir. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién ha dicho esto? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de ¿quién? De mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Quiero explicar esto para que lo entiendan, por favor, y sea convencido por el Espíritu Santo. No tenemos mérito alguno para conmover a Dios. No hay nada de nosotros que seduzca a nuestro Padre. Él nos amó, sí, es verdad, pero nos amó porque dice la Escritura, por amor de su propio nombre. Por amor de mí mismo, dice el profeta Jeremías. Yo los amé, pero por amor de mí mismo. ¿Saben por qué, hermanos? Dice, quiero que sepan, dile a la casa de Israel, que yo no lo hago por ustedes, lo hago por amor a mí mismo, por amor de mi propio nombre. Porque mi nombre ha sido blasfemado, mi nombre ha sido profanado por causa de la conducta de ustedes entre todas las naciones. ¿Saben por qué Dios está trayendo convicción de la obra regeneradora del Espíritu Santo? Primero, debemos entender esto. El único que fue abierto los cielos y la voz del Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, es Cristo. No lo hizo con ninguno de nosotros, ni lo hará con ningún ser humano, porque el único que es amado por el Padre es el Hijo de Dios. Cuando dice la Escritura que Él es el unigénito, hace referencia a la posición de hijo espiritual en su divinidad. Pero cuando hace referencia al primogénito, el apóstol Pablo hace referencia en cuanto a su humanidad, ¿sí? Como Dios es unigénito, como hijo es primogénito, como humano. ¿Me va entendiendo? Quiero que preste atención, por favor, esto, no se distraiga, ya termino.
Cuando el Padre dice que es el unigénito, la palabra unigénito quiere decir el único engendrado. Dios no ha engendrado al Hijo. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Por lo tanto, no es engendrado por el Padre. Nosotros sí hemos sido engendrados por el Padre. Por eso es que nosotros somos hermanos. Como dice, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Habla de la humanidad. Pero no está haciendo referencia de que el Hijo como unigénito fue engendrado por el Padre. La palabra unigénito en ese contexto, solamente en ese contexto, desde lo espiritual, quiere decir que es el único que es receptor de todo el amor del Padre como hijo. El único hijo receptor del amor es Cristo. Por lo tanto, cuando yo estoy en Cristo, recibo el amor del Padre. Pero el Padre no puede amar a nadie más. Solamente el único que fue digno, el único que el Padre se agradó, el único que el Padre dijo, tú eres mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos míos? Hemos hecho hacer y decir de la palabra cosas que no son ciertas. La única vida que reconoce el Padre en usted y en mí es la vida del Hijo. Si el Hijo está en usted, el amor del Padre está en usted. Si el Hijo está en usted, la vida del Padre se ha manifestado en usted. Si usted entiende esta realidad, va a poder entender que dice el Señor: solamente lo hago por amor de mí mismo y por amor de mi propio nombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros con nuestra manera de vivir hemos profanado su nombre, hemos ensuciado su nombre. Y ahora Él dice: yo me glorificaré, yo me santificaré sobre vosotros delante de las naciones. Cuando vean a quién, cuando vean al Hijo en usted, cuando vean la vida de Cristo en usted. Por lo tanto, hermanos, aniquile de sus pensamientos que usted tiene doble naturaleza. Si usted tiene doble naturaleza, es un engaño y la naturaleza divina no está en usted. Solamente está prevaleciendo la carne y la carne para nada aprovecha, porque el vivir en la carne solamente trae corrupción y muerte. Pero el que está en el Espíritu heredará la vida. Por lo tanto, amados hermanos míos, quiero que entienda esto. El Padre te amó, el Padre me amó, porque el amado del Padre está en usted. Es Cristo. Y si Cristo es en usted, es la plenitud de la deidad que habita corporalmente en Cristo. Y Pablo dice: nosotros estamos completos en Él. Nada nos falta, porque nada le falta a Cristo, porque Él es el que lo llena todo en todos y Él sustenta todas las cosas. Si Él dejase de existir, todo lo que existe dejaría de existir en el universo. ¿Por qué dice esto la palabra? Porque, hermanos, nosotros que hemos sido regenerados, cada vez que usted vive en obediencia al Señor, cada vez que usted cumple su palabra, cada vez que usted atesora, ama su palabra, comparte su palabra y vive su palabra, el Padre es glorificado en usted. Pero cada vez que usted le da lugar a los deleites de su carne, el nombre del Padre es blasfemado por culpa de usted. Hoy usted ya lo sabe. Y hoy lo trajo el Señor para escuchar esto. Porque no tenemos ninguna excusa y ningún justificativo delante de los ojos del Señor. Y vuelvo a decir lo que dije al principio: júzgueme Dios si yo estoy hablando herejía. Y Dios puede condenarme a mí por hablar herejía. Pero si usted recibe el testimonio del Espíritu y lo que he hablado está conforme a la Escritura, tiemble usted. Tiemble usted y deje de hacer de Dios un instrumento de su niñería. No haga a Dios cómplice de sus hazañas de la carne. Viva una realidad espiritual, porque Cristo viene pronto y Él viene a buscar a su iglesia santa, pura y sin mancha. Arrepiéntate. Arrepiéntete. Él ha provisto del agua limpia. Él ha provisto de un corazón nuevo, vivo, que es Cristo. Él ha provisto de ese Espíritu de Dios
que el fruto es llevarte a vivir una vida digna de su nombre, para que el Padre todos los días se goce, se regocije, como dice la palabra, el profeta Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se gozará sobre ti con cánticos. Dios canta canciones sobre tu vida. Es el mismo nivel de autoridad que Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Siempre la palabra sobre es autoridad sobre mi vida, gobierno de Dios sobre mi vida. Si usted es una persona que hoy recibe convicción del Espíritu Santo de que no está viviendo como el Espíritu lo está determinando que viva, arrepiéntase. Se ha sido dado por el Señor el arrepentirse y confiese sus pecados y comience a vivir una vida regenerada, porque la obra la hizo Cristo. Murió, resucitó y perdonó el pecado de todos. Pero ¿quién entrará? El Salmo 24 dice: ¿quién entrará? Señor, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de mano es Cristo. El de puro corazón es Cristo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿quién es? Cristo. Porque saben, el Salmo 24 dice: alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas vuestras cabezas, y entrará los reyes de gloria. ¿Sí dice? ¿Quién es el que entrará? El Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Aleluya. Cristo es el Rey de gloria. Él es el que subirá. Él es el que ascendió. Es el mismo que descendió. Nosotros no tenemos posibilidad alguna de entrar a su presencia, al santo monte de Dios, si no es en Cristo Jesús. Por eso, amado hermano, ser perdonado es una tarea que Cristo le hizo en la cruz del Calvario, pero no es todo. Es ser regenerados, es ser nueva criatura, es odiar el pecado, es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Usted no puede entrar al reino de Dios participando en las obras infructuosas de las tinieblas. No puede entrar en la obra de Dios. No va a ser salvo si usted no cambia y sea transformado por el Espíritu Santo, hermano. Lo digo con dolor, pero es una realidad que su vida no la puede ocultar. La iniquidad está fluyendo todo el tiempo detrás de mentiras y mentiras y mentiras. Pídale al perdón del Señor y clámele en su misericordia que transforme su vida conforme a su palabra. Entonces será usted un cántico de regocijo delante del Señor. No hay nada más por hacer que gozarnos en la presencia del Señor. ¿Cuántas cosas tienen que pasar? Mentir, mentir, mentir y justificar mis pecados, ignorando que el Todopoderoso y el Omnisciente todo lo ve, todo lo sabe, hermanos. A mí me pueden engañar como un niño, pero el Padre lo ve y lo sabe todo y reconoce tu corazón antes que salga tu pensamiento. Pídale perdón al Señor y vuelve a creer en su justicia antes que sea tarde. Hemos cantado: oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Y parte de esa canción dice: el día fatal vendrá, cuando ya no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues la despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor.
Cierra tus ojos, deja que el Espíritu ministre tu vida. Todo lo hago por amor a mí mismo. El Padre se glorifica en usted cuando su obra ha sido perfeccionada en usted. Busque la presencia del Señor, por favor. Es su vida, hermano. No se deje enfriar, no se deje apagar. Veo hermanos que hace mucho no les veía y me gozo que el Señor les haya traído hoy. No es hora de empezar de nuevo, hermanos. Si a mí me duele mi corazón muchas veces enterarme y saber las cosas que muchos hacen, ¿cómo no le va a doler al Padre? Desechando y despreciando lo que Él ha dado, lo que Él nos dio. ¿Qué le vas a decir al Señor? Solamente una estatua dura de piedra no siente nada. No siente nada. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Oh Padre Santo, te ruego por tu Espíritu Santo, Señor, que hagas tu obra en aquellos que tú quieres hacerla. Tu palabra dice: endureceré a quien quiera endurecer. Me compadeceré de quien quiera compadecerme y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Es tu soberanía, Señor. Gracias porque no nos diste a nosotros esa soberanía, porque mezclaríamos nuestras emociones. Y yo quisiera que todos los que están acá sean transformados. Pero esto no es posible. Por a quien tú escogiste, Señor, a quien tú conociste desde la eternidad y diste tu gracia, como dice Pablo, aún desde antes de los siglos, para alcanzar esta salvación. Padre, salva a aquellos que aún están duros. Transfórmalos, Señor. Perdón por haber entendido tan mal de pensar que teníamos dos naturalezas. Tu naturaleza nunca se manchó para nada, porque mi culpa fue sobre ti. La paga de mi pecado fue sobre ti, Señor. Te pedimos perdón y te clamamos a ti, Señor, para que la santidad de muchos empiece a verse en este tiempo. Y bendigo a los que están y bendigo a los que no están y a los que ya no van a venir. Pero que tu amor los alcance en todo lugar. Ore allí donde está, hermano. Y si el Espíritu le trae palabra de agradecimiento, agradézcale. Si le trae palabra de misericordia, pídale misericordia. Si tienen que clamar, clámenle, hermanos. Porque el Señor es Rey. Oh Santo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado por engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Habla de nosotros, de los que le buscan
de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Cristo es el único. Por Él y en Él tenemos acceso al Padre.